Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección, así que vamos a iniciar. La lección que vamos a estudiar o vamos a repasar, podemos decir, es la lección número 6. Así que quiero que podamos aportar lo que sabemos, lo podamos aportar. Y si tienen algún comentario, pueden levantar la mano para que podamos ceder el tiempo para que puedan hablar. Dice la lección número 6, entendiendo el sacrificio. El versículo para memorizar está en Apocalipsis 5:9. ¿Qué dice Apocalipsis 5:9? Y cantaban un cántico diciendo, un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Esta palabra inmolado es sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Yo explicaba de que este cántico, ¿quién lo canta? Los 4 seres vivientes y ¿quién? Los 24 ancianos. Yo explicaba de que este versículo está mal traducido, porque en el griego los 24 ancianos y los 4 seres vivientes no se incluyen en el cántico, sino que es una afirmación dando a entender lo que Cristo hizo con su sacrificio en redimir a toda nación, a toda gente de toda nación, lengua y pueblo. O sea, el énfasis o el cántico que cantan los 4 seres vivientes y los 24 ancianos es una afirmación y ellos nos incluyen. Yo explicaba de que los 4 seres vivientes son los 4 querubines y los 24 ancianos son los representantes de los mundos no caídos, especialmente Elena de White dice ángeles fuertes como representantes de los mundos no caídos. Hermanos, cuando analizamos el tema de la lección, entendiendo el sacrificio, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de Cristo. Ahora, en el santuario, ¿cómo Dios perdonaba los pecados? Yo platicando con un evangélico de otra iglesia, le preguntaba yo, ¿cómo Dios salvaba a los pecadores en el Antiguo Testamento? Porque hay una creencia errónea que circula en las iglesias protestantes que antes la salvación era por ley y hoy por gracia. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Existe salvación por ley? No. La salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿por qué ha sido? Hermano Marcelino, ¿por qué ha sido? ¿Cómo se ha salvado el hombre desde Génesis? ¿Por ley o por gracia? Hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, la salvación ha sido ¿por qué? Por gracia. ¿Qué es gracia, hermano? Es el don inmerecido, algo que no merecemos. Según la Biblia, ¿qué es lo que merecemos nosotros? La muerte eterna. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Porque la paga el pecado, ¿qué? Muerte. Entonces, no existe salvación por ley, siempre ha sido ¿qué? Por gracia. Yo les hice una pregunta: ¿cómo Dios salvaba a los pecadores en el Antiguo Testamento? ¿Qué método usaba? Claro que era por gracia, pero ¿qué es lo que hacían los israelitas? Por ejemplo, si un israelita había cometido un pecado, ¿qué hacía? Iba a conseguir ¿qué? Un cordero, y ese cordero tenía que ser ¿cómo? Sin defecto, perfecto. Porque esos corderos ¿a quién simbolizaban? A Cristo. Pregunto, ¿era el animal que perdonaba los pecados? No era el animal, sino que el animal era ¿qué? Un símbolo. O sea que un israelita, cuando sacrificaba un cordero, tenía que pensar ¿en quién? En Cristo, la simiente prometida. Saben de que desde Adán y Eva, eso se transmitió oralmente, de que los corderos simbolizaban al Mesías, que un día
iba a venir a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Ahora pasemos al día domingo, sacrificios inútiles. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta pregunta? Sacrificios inútiles. Pregunto, ¿quién había dicho o quién había mandado que se sacrificara el cordero? Dios. Esa era la ley de sacrificios y holocausto. Eso dice Levítico 7. Pero ahora vemos en los tiempos de Isaías que Dios le llama a esos sacrificios, sacrificios inútiles. Parece como que si Dios se contradijera. Allá Dios en el santuario había mandado a que se sacrificara el cordero para perdón de la culpa. Pero es interesante que en los tiempos de Isaías ahora Dios le llama a esos sacrificios, sacrificios inútiles. ¿Cuál es el contexto? Les explico. En los tiempos de Isaías estaba pasando una terrible apostasía. ¿Saben qué es apostasía, hermano? Rebelión, apartarse de la verdad, rebelarse en contra de la verdad. Eso es apostasía. El pueblo de Israel estaba en rebelión y apostasía, y al mismo tiempo, ¿saben qué es lo que estaban haciendo? Estaban observando las fiestas solemnes, estaban sacrificando corderos, estaban guardando el sábado, estaban ofreciendo incienso en el santuario. O sea que todo lo que se hacía en el santuario, todas las ceremonias que se hacían en el santuario, Israel las estaba practicando. Pero ¿cómo estaba la vida de ellos? En apostasía, en rebelión. En ese contexto Dios dice: sus sacrificios me son abominación. No porque los sacrificios sean malos, sino por la conducta en que estaba el pueblo de Israel. Dios le aborrece, y esto lo que voy a decir es interesante, hermano. Pongan atención. Dios aborrece una obediencia a media. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos se acuerdan de por qué Dios desechó al rey Saúl? No, pero hubo algo que hizo Saúl, y eso lo llevó a consultar a la pitonisa después. Dios mandó a Saúl a que fuera a eliminar que una nación impía y que matara ¿qué? Todo. Y Saúl, con buena intención, parece que las buenas intenciones no siempre son correctas. Yo puedo ir en un camino donde haya un barranco, pero voy consciente que voy por el camino correcto, pero eso no significa que porque siento eso lindo en mi corazón no voy a ir a matarme. O sea que las buenas intenciones no siempre son correctas delante de Dios. Y Saúl dijo: bueno, voy a llevarme estos sacrificios mejores, porque es posible que los usemos para Dios. ¿Qué estaba haciendo ahí Saúl? Desobedeciendo, porque Dios había dicho: eliminen todo. Estoy tomando como referencia ese ejemplo para demostrar que Dios aborrece una obediencia a media. Entonces, en los tiempos de Isaías esto estaba pasando, en rebelión, y al mismo tiempo estaban ¿qué? Guardando el sábado, estaban ofreciendo holocaustos, y Dios dice: estoy hastiado, eso abomina mi alma, eso es abominación para mí. ¿Cómo podemos aplicar eso hoy en día a la iglesia, hermano? Yo explicaba, hermanos, escuchen lo que voy a decir. Cualquier ceremonia, por muy buena que sea, pero si nosotros no le hemos entregado el corazón a Dios y no santificamos nuestro corazón, eso no sirve de nada. Y le mando a la unidad a poner el ejemplo del sábado. Podemos estar aquí, inclusive Elena de White dice eso. Podemos estar todos los sábados escuchando sermón tras sermón, pero eso no servirá de nada a menos que llevemos a la práctica eso. O sea, los judíos se habían hecho, podemos decir así, legalistas superficiales. Ellos creían de que en los animales había un tipo de poder mágico. A la vista del mundo. Correcto. A lo que Dios está condenando ahí es una obediencia parcial. ¿Cuál es el problema de la Odisea? ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? Fíjense, hermano, que cuando analizamos la Biblia a profundidad, Dios no le gusta
la obediencia media. O sea que a Dios no le gusta nada media. ¿Saben por qué dice la Biblia que Dios es celoso? ¿Qué es celo? Que todo es para Él. Dice que Dios no comparte su gloria con ningún ídolo. Entonces Dios lo quiere todo. Resulta, se oye como egoísmo. No es egoísmo, sino porque Él se merece eso, porque Él es el creador. Él es el dueño de todo, se lo merece. En Dios no hay egoísmo. ¿Me doy a entender? Y ese es el mensaje que quieren transmitir aquí los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Cantan un cántico para darle gloria y loor a Dios. Y eso lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida espiritual. Muchas veces nos convertimos en cristianos superficiales, religiosos como los fariseos. ¿Saben de qué eso mismo pasó con los fariseos? Los fariseos se hicieron idólatras. Saben de que aún por las cosas buenas los podemos perder. Fíjense que estos temas son bien profundos, hermanos. Saben de que por idolatrar cosas buenas los podemos perder. ¿Cuántos creen de que los podemos perder por idolatrar cosas buenas? ¿Qué pasó con los judíos? Yo les hago una pregunta, hermanos, y quiero que se concentren antes de responder. ¿Qué es lo que pide Dios primero antes de pedir su diezmo? Primero la mente. No, hay un versículo en Proverbios que dice: dame, hijo mío, tu corazón. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando con Israel? Que el corazón de ellos, ¿dónde estaba? En vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Dice que, ¿qué es lo que está pasando con el corazón de los israelitas? Lejos de Dios. Lejos de Dios. Y Jesucristo citó eso de Isaías. En Isaías 29 está eso. O sea que en los tiempos de Cristo los judíos estaban igual como en los tiempos de Isaías, los israelitas. Como dijo el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran, practicando como doctrinas y mandamientos de hombres. Pregunto, ¿cómo estaba la nación judía en los tiempos de Cristo? Yo decía, hermano, y ponía la aplicación de los judíos. ¿Qué pasó con los judíos? Aún estaban haciendo sacrificio. Pero ¿qué pasaba con los judíos? Eran odiosos, no querían a los gentiles, les llamaban perros, cerdos, eran odiosos. Ok, hermanos, Cristo les dijo a los fariseos: misericordia quiero y no qué, sacrificio, porque ellos se habían hecho idólatras de los sacrificios. Yo les dije una pregunta: ¿podemos perdernos por amar más las cosas buenas que Dios nos ha mandado en lugar de amarlo a Él? Sí, lo podemos perder. Los fariseos, ¿qué es lo que amaban más? Dice que se sentían orgullosos por ver que el gran templo de Jerusalén. Se habían amado más de las ceremonias que de Dios mismo. Imagínense, hermano, es terrible, y eso puede pasar con nosotros. Saben de que muchas veces estamos tan metidos en las ceremonias externas. No hagamos esto, no hagas esto porque es pecado, hace esto bien. Y saben, hermanos, que las ceremonias eran buenas, pero cuando no se hacen con un corazón santificado por la verdad, para Dios no vale nada eso. Y Dios fue claro en los tiempos de Isaías: me son abominación esos sacrificios. ¿Saben qué es abominación? Algo que Dios lo detesta, no lo puedo sufrir. Sus reuniones son abominación. Miren cómo estaba el pueblo de Israel. Estaban en apostasía, estaban en rebelión, y los días sábados como que si no hubiesen quebrado la vajilla. ¿Cómo dice el dicho? O como que si no hubiera quebrado ¿qué? Un plato. Estaban reuniéndose allí dice Isaías. Pero Dios les dice: eso es abominación para mí. O sea que los israelitas se habían hecho idólatras de los sacrificios. Idólatras. Y saben, hermanos, que para que Dios reciba nuestra obediencia, tiene que ser movida ¿por qué? Por el amor. ¿Y ese amor dónde lo podemos encontrar, hermano? Solamente en Dios. Ahora, aquí pone la lección de escuela sabática el ejemplo también de Caín. Pregunto, ¿Caín hizo un altar? Hizo el altar y llevó también. Y llevó una ofrenda, pero ¿por qué Dios no la aceptó? Porque ahora, cuando alguien no obedece como Dios manda, ¿dónde está el problema? ¿Fuera o dentro? Está dentro. O sea que el problema de Caín, ¿cuál era?
Igual como en los tiempos de Isaías, los israelitas. Y por eso es que Dios no aceptó la ofrenda, y eso hizo que Caín llevara pepinos y papas en lugar de llevar un cordero. Porque el mensaje era, el mandato era llevar a un cordero. Está sobreentendido. Eso lo dice el Espíritu, pero decía que la transmisión oral se sabía que eran corderos que tenían que sacrificar, no remolacha ni chile verde. Eso lo sabía Caín, lo sabía también Abel, porque Abel llevó un cordero, y Dios aceptó el sacrificio de Abel, y el de Caín fue rechazado. ¿Y cómo descubrió Caín que había aceptado el sacrificio de Abel? Dios, porque la gente no se quemaron. No cayó fuego del cielo. Y el sacrificio de Abel sí cayó fuego del cielo. Ahora, para terminar, hermanos, así a grandes rasgos, los sacrificios de corderos eran un símbolo ¿de quién? De Cristo, el cordero pascual. ¿Cómo tenían que ser los corderos? ¿Y cómo tenía que ser el cordero pascual? Sin defecto. ¿Me entienden? Porque simbolizaba ¿qué? A Cristo. Ahora, pero quiero que les pasemos así a grandes rasgos. En el miércoles, Jesús en el templo. Hermanos, ¿qué estaba pasando en los tiempos del profeta Ageo? ¿Qué estaba pasando en los tiempos del profeta Ageo? ¿Saben cuál es el contexto del libro de Ageo? ¿Cuántos han leído alguna vez el libro de Ageo? Es uno de los profetas menores. Ahora, ¿qué está pasando en los días de Ageo? El contexto del libro de Ageo, hermanos, es un libro que se escribió después del exilio de Babilonia. Recuerden de que Judá estuvo ¿cuántos años en Babilonia? 70 años. ¿Y cómo estaba el templo de Jerusalén? ¿Cómo estaba la economía de Israel? ¿Cómo estaban esa liturgia de Israel? Estaba destruida. Y cuando salieron de Babilonia, lo que iban a ir a hacer era a reconstruir el templo y la economía. Y los judíos se habían descuidado por completo. El templo estaba descuidado, o sea, no habían empezado la reconstrucción. La pregunta es ¿por qué? Una cosa es porque se habían dedicado a lo de ellos, pero ¿sabe, hermano? Dice el Espíritu Profecía, porque ellos creían de que aunque hicieran un templo, no iba a ser igual como el templo de ¿qué? De Salomón. O sea, ellos estaban como chasqueados, que aunque hicieran lo que mejor pudieran, no podían igualar al templo de Salomón. ¿Saben qué era el templo de Salomón? Cómo Salomón había hecho el templo. Lean ustedes el libro de los reyes y las crónicas, cómo era el templo de Salomón, hermoso. Su cimiento, cómo Salomón, el rey Salomón, lo había construido. Y ese templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 586. 70 años estuvieron cautivos en Babilonia, y después que salían de Babilonia iban a reconstruir ese templo. Y estaban desanimados, estaban chasqueados, se habían descuidado por completo de la reconstrucción del templo. De todo se habían descuidado. Estaban cómodos en sus casas. Yo explicaba que muchas veces así podemos nosotros hacer. Nos hemos convertido en materialistas, vivimos una vida cómoda. Muchas veces los templos adventistas cayéndose con goteras, descuidados, y nuestras casas lujosas, andamos en buenos carros, tenemos buenos televisores en la casa, lo mismo que en los tiempos de Ageo. El problema que había en el tiempo de Ageo es que ya a los sacerdotes ya no les daban nada, y como según el reglamento que Dios les dio, los sacerdotes eran los principales en el templo, así como los principales para el cristiano es Dios. Así había puesto, Dios tenía que no faltara comida en la casa de los sacerdotes para que el pueblo fuera bendecido, porque los sacerdotes eran tipos de Cristo. Y sabe, hermano, que en ese contexto Dios les dice a los judíos, yo le llamo esto un estímulo para animarlos.
Esto está en Ageo 2, versículos 7 al 9. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. O sea que Dios le está diciendo a los israelitas, a los judíos, si ustedes construyen el templo, vendrá, ¿qué dice? El deseado de todas las naciones. Era una profecía. Esta era una profecía. Porque los judíos pensaban de que la gloria que tenía el templo de Jerusalén no iba a ser igual a la del templo que iban a construir. Bien terminado. Ellos veían, noten que la mente cómo estaba delimitada. Tenían una mente limitada. Y esto lo había llevado a una tibieza espiritual. Se habían descuidado por completo de la adoración hacia Dios. Pero Dios les dice, y llenaré de gloria esta casa, la que construyan, la llenaré de gloria. Noten que Dios les está animando. En otras palabras, ¿por qué se sienten tristes? Construyen el templo y verán que yo llenaré esta casa con la gloria. Y esta gloria, noten cómo dice. Y ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa, la que iban a construir, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Un hermano me preguntaba por qué Dios había dicho, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿A qué se refería la gloria? ¿Qué era la gloria de Dios en el santuario? Se le conocía como la Shekinah, la presencia de Dios. Era una luz que aparecía en medio de los querubines, encima del propiciatorio, sobre el arca del pacto. A eso se le conocía como la Shekinah, la presencia o la gloria de Dios. O sea que lo que llenaba el santuario en el Antiguo Testamento era esa luz preciosa, era la gloria de Dios. Eso era, hermanos. O sea que sin eso, el santuario solamente era un simple edificio. Es un simple edificio. O sea que el sentido del santuario era la gloria de Dios. Pregunto, ¿quién es la gloria de Dios en la Biblia? Juan 1:14 dice que vimos su gloria. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo. Cristo es la gloria de Dios encarnada. O sea, cuando Cristo anduvo en esta tierra, era la gloria de Dios encarnada. Pero ¿por qué iba a ser mayor la gloria? Porque en el templo de Salomón era una luz preciosa que se manifestaba. Y solo el sumo sacerdote la miraba. Correcto, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Inclusive no podía hablar directamente porque esta gloria de Dios se ocultaba en una nube negra, dice la Biblia. Si nosotros vemos en la Biblia, Cristo es la gloria de Dios. Y saben, hermanos, que en los tiempos de Cristo, ¿saben cuál templo era el que existía? El templo del cual había hablado el profeta Ageo, que Herodes lo había remodelado por casi 40 años, dice la Biblia. O sea que estaba más hermoso que en los tiempos de Ageo. O sea, Herodes lo había remodelado, lo había hecho más hermoso. Y sabe, hermanos, ¿quién fue el que entró en el templo? ¿Por qué la gloria de Dios iba a ser mayor? Porque Cristo entró personalmente al templo. Eso dice la Biblia. Y cuando entró, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio Cristo? ¿Qué es lo que habían hecho los fariseos con el templo? Un mercado. No tengan que lo oyen como... ¿Y para qué era el templo? Mi casa será llamada ¿qué? Casa de oración. Cristo entró en el templo. ¿Y qué pasó en Mateo 24, versículo 1? ¿Cristo qué? Salió. ¿Qué significa salir del templo? ¿Qué significa? Vuestra casa os quedará ¿qué? Desierta. ¿Por qué? Esas ceremonias que practicaban los judíos perdieron su sentido cuando los judíos rechazaron ¿a quién? Al Mesías. Vuestra casa os quedará desierta, vacía. Porque lo que daba valor al templo no eran esos
esas mesas de oro, no eran esos candelabros, no eran esos muebles, no era eso, hermanos. Lo que daba sentido a toda la ceremonia, dice Elena de White, Cristo era el centro de la economía judía. Y saben que esto puede pasar con nosotros. Y tengamos cuidado, hermanos, porque podemos estar en apostasía. Yo explicaba en la iglesia de Apatepeque, voy a dar un tema en la iglesia de Apatepeque, de que muchos dentro de la iglesia adventista podemos estar practicando ceremonias que, aunque son buenas en sí, pero es posible que estemos en apostasía sin saberlo. ¿Cuánto creen de que podemos estar en apostasía sin saberlo? Nos hemos vuelto religiosos, como los fariseos. Vamos a suponer, el templo en aquel tiempo era un templo donde congregaba todo el mundo, pero la Biblia ahora dice cuál es el templo de Dios. Y el Pablo dice, no sabéis que ustedes son el templo de Dios, el cual tenéis, este Dios no es de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando si Dios viene a mí y hay en mí un montón de resabios? En mí vaya basura como la que halló en el templo cuando hizo la limpieza. Porque para que yo sea el templo de Dios, tengo que sacar toda la basura que hay en mí. Por lo menos el orgullo, el egoísmo, la ambición y la... Que son ídolos, eso es ídolo, dice Pablo. Ajá. Entonces, y mientras yo tenga toda esa basura, entonces si el Cristo no puede entrar, y si entra, tiene que entrar como nacial, como lo dice en aquel tiempo. Para terminar, hermanos, estos temas son profundos. Así que yo les invito a que vean los repasos de la lección que doy en el canal. Como yo solo estoy predicando aquí, me extiendo hasta 1 hora y media predicando. Mire, hermano, ¿cuántos creen de que los fariseos diezmaban? ¿Cuántos creen que los fariseos diezmaban? Diezmaban, o sea que eran fieles en los diezmos y las ofrendas. Pregunto, ¿es bueno ser fiel en los diezmos y las ofrendas? Pero ¿por qué Cristo los condenó entonces? Porque dejas que la misericordia. Esto era importante sin hacer qué. O sea que yo puedo ser un fiel en dar los diezmos y las ofrendas y puedo estar perdido. ¿Cuánto creen, hermano, eso? Seamos sinceros, hablemos con el corazón en la mano. ¿Cuánto creen que yo puedo ser fiel a las ceremonias externas y puedo estar perdido? ¿Vos qué decís, Marcelino? ¿Los fariseos eran fieles guardadores del sábado? No digamos guardadores. ¿Profesaban guardar el sábado? Sí. ¿Vestían bien bonito? ¿Es bueno vestirse bien? Sí. ¿Para dar un buen testimonio a través de la vestimenta? Sí. ¿Es bueno eso? ¿Es bueno no comer chancho? ¿Cuántos creen de que los fariseos comían chancho? Fritada, lucha libre. ¿Comían lucha libre los fariseos? No comían lucha libre, eran fieles. ¿Se creían ser pueblo de Dios? ¿Se creían ser hijos de Abraham? Sí. Pero ese era el problema. ¿Pero cuál era el problema? ¿Cuál es el problema? De que rechazaron a Cristo, que es la gloria de Dios. Llegaron a creer que ellos tenían más derecho. ¿Y cómo les dio Cristo a los fariseos? Vosotros sois hijos, pero que no diezmaban, pues. Pero quiero que entendamos, hermanos, el centro de la lección, que el centro, lo que quiere enseñar la lección. Cualquier ceremonia, por muy buena que sea, pero si nosotros no le damos a Cristo nuestro corazón, de nada sirve. Y ese es el problema de los fariseos. ¿Sí? No hacemos cualquier cosa por amor a Cristo, lo hacemos para que me miren que estoy perdido. Porque todo se hace porque hay un dueño de todo y de mí. Y en honor a ese dueño tenemos que hacer todo lo que hagamos. A ese punto quería llegar. ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Por qué doy mi diezmo? ¿Por qué hago lo que la Biblia me dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo hago porque me vean, porque soy un líder, porque predico bonito, porque yo sé más que los demás. No, porque Dios lo hago en especial por amor a Dios y enseñar. Tiene que ser por amor, esa es la obediencia que Dios acepta, solo por amor. Si no lo hacemos nosotros, si el amor no está primero, o sea, de nada sirve lo demás, y es lo que pasaba con los fariseos. Y con la nación judía. Hermanos, estas lecciones son bien profundas, pero yo creo que ha quedado claro, hermano. Hermano Claudio, ¿algo que quiere decir? ¿Quedó claro? Sí. ¿Algún hermano que quiera aportar algo? Manidalia. Solamente mencionar que en el segundo templo el arca del pacto ya no
Amén, así. El arca del pacto había sido escondida por Jeremías antes de la noche. Ok, buen dato, hermano. Pero Jesús era la ley. Era la gloria de Dios. Este Cristo era el arca del pacto. Por eso es que En él estaba la encarnación de la ley. ahí estaba todo. En él. Okay. Mire cuán importante es que todas las cosas esté Cristo como centro. ¿Qué es el centro de todo? Cristo tiene que ser el centro de todo, de nuestra vida, de todo lo que hagamos aquí en la iglesia. Una vez pregunté a alguien, siempre me gusta hacer preguntas así que lleven ese deseo de querer pensar. ¿Cuántos creen de que Dios vive en estas 4 paredes? ¿Cuántos creen que Dios vive en estas 4 paredes? Claro que no, Él vive aquí conversándose, está su pueblo aquí, sí está Él. Pero cuando el pueblo se va, la casa queda sola. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos. Inclusive cuando Dios hizo el santuario, ¿saben para qué lo hizo? Lean lo que dice la lectura bíblica. Miren que algunas veces leemos la Biblia y no la entendemos. ¿Para habitar en medio de qué? De ellos, no para habitar en el santuario. Dios no iba a habitar en carpa. ¿Dónde Dios habita? En el santuario celestial. ¿Y dónde más? ¿A dónde? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. O sea, cuando nos vamos para la casa, ¿qué pasa? Estas 4 paredes, aunque las dediquemos a Dios, pero Dios siempre va. ¿me doy a entender? Simplemente son 4 paredes. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Es importante que entendamos de que Dios habita donde se le ama y se le adora y se le respeta. Así que Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria ha sido para nuestro Dios. Amén.